próxima semana. Muy bien, hermanos. Vamos al Salmo 107. Hemos comenzado a estudiar este Salmo 107, Salmo de alabanza específica. Hemos ido aprendiendo una clasificación de los salmos y hemos hablado de los salmos de alabanza general, los cuales alaban a Dios por lo que Él ha hecho, por su soberanía, por su gobierno sobre todas las cosas, por sus maravillas, de manera general. Es decir, lo que alguien ve y lo que todos podemos ver y exaltar de Dios. Vimos también los salmos de clamor, que son específicamente cuando el salmista está pasando por una situación o la nación está pasando por una situación y claman a Dios por su liberación. Y los salmos de alabanza específica, que son los que estamos viendo últimamente, se refiere a la respuesta de Dios después de un salmo de clamor, por ejemplo, ¿no? De una oración de clamor en la cual el salmista le pide en su angustia que le ayude y después el Señor responde y la respuesta del Señor produce una alabanza específica porque me salvaste de esto en particular. Entonces estamos hablando de salmos de alabanza específica. Y este salmo que hemos empezado a estudiar, trataremos de dividirlo, si Dios nos da oportunidad, 3 partes, sin omitir alguna parte importante también. Hemos hablado y hemos visto que Dios es bueno y por eso el Señor es digno de nuestra alabanza. Y en este Salmo 107 lo primero que vimos es Dios es bueno y le estoy agradecido. Los primeros versos del Salmo dicen en el Salmo 7:1, vamos a iniciar allí: den gracias al Señor porque Él es bueno. Él no hace nada dañino, Él es bueno. Él no es perjudicial en el sentido de ser algo malo intrínsecamente, Él es bueno. Y su justicia es buena, su amor es bueno, su misericordia es buena. Todo lo que Él es bueno. Y luego dice, porque para siempre es su misericordia. Ahí es donde nosotros experimentamos esa bondad de Dios. ¿En qué? En su misericordia. En que Él no nos da lo que merecemos. Luego dice el 2, ¿quiénes son los que pueden alabar al Señor de esta manera y decir Dios es bueno? Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Y particularmente veíamos que el Salmo se refiere a los que regresaron después del exilio por el castigo de Dios sobre Israel. Y esa redención a la que hace referencia de manera específica es que el Señor en esos 70 años los guardó y los trajo de regreso y dice, estos que han sido redimidos por el Señor son los que deben decirlo, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el verso 3, y los ha reunido de todas las tierras o de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur, los había traído nuevamente a su tierra. Eso es porque este libro, este salmo particularmente está en la parte del post-exilio de Israel, como son todos los salmos después del libro 4 y 5 de los tomos de los salmos. Bien, estábamos hablando de eso y entendíamos que nosotros los redimidos son los que debemos reconocer que Dios es bueno por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero somos los que vivimos en agradecimiento. Tu vida de obediencia y mi vida de obediencia no es para ganar más favor de Dios. Dijo Pablo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No es para ser más aceptos a Dios, porque somos completamente aceptos en Cristo. No es para lograr una casa más grande en el cielo, porque el Señor nos dará y nos ha dado todas las cosas junto con Él, dice la Escritura. Nuestra obediencia es porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, los creyentes debemos tener una vida de agradecimiento. Ahora, en una segunda parte que he tratado de dividir el Salmo de esta manera, vamos a ver de qué redimió el Señor, es decir, de dónde los salvó. Recuerden que redimir implica salvar, librar de un adversario, de un peligro. Y vamos a hablar de dónde fueron redimidos o de qué fueron redimidos. Por eso nuestro tema en esta noche es, Dios es bueno, pues me ha redimido. Y al ir viendo cada uno de estos aspectos, nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor a través de las circunstancias
Él nos ha mostrado que nos ha redimido y que de hecho esas circunstancias de aflicción son vitales y necesarias. Vean por favor Salmo 107, versículo 4. Dios es bueno, pues me ha redimido. Vamos a ver tres aspectos dividiendo esta parte que vamos a estudiar. Notemos la primera relación, una relación de redención y aflicción. Redención y aflicción. ¿Cómo se relacionan estas cosas? Bueno, noten por favor lo que dice verso 4. Lean ustedes fuerte, hermanos. Verso 4. Adelante. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a la ciudad habitada. Desierto, lugar desolado. ¿Qué vemos? Aflicción. Nota lo que dice el verso 10. Voy a leer los encabezados de cada estrofa de este canto. Verso 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Cuál es la aflicción ahí? La primera era el desierto. La segunda, esclavizados o prisioneros. La tercera, léela en el verso 17 de ustedes fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. ¿En qué manera fueron afligidos? Mira el 18. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué angustia es esa enfermedad? Hemos visto el desierto, vemos aquí la prisión en la que muchos estuvieron, la enfermedad que muchos experimentaron. Lean el verso 23, por favor. Este es un poco más larga la idea, pero nota el 23 ustedes, hermanos, yo el 24 y nos unimos en el 25, por favor. ¿Qué dice? Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Han visto las obras del Señor. Ha de ser impresionante y lo es. Yo digo ha de ser porque no he estado en un barco en medio del mar tan profundo. Pero dice, han visto las obras del Señor, sus maravillas en lo profundo. Pero ahora lean el 25, ¿qué dice? Pues él habló y levantó un viento tempestuoso que despejó las olas del mar. La cuestión, ¿cuál es la angustia? Ellos sintieron la muerte en medio del mar. Dice el 26, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades y sus almas se consumían por el mal. Vemos aquí 4 aspectos en los que vemos aflicción. ¿Y qué relación tiene la redención? Nuestro tema, bueno, Dios es bueno, pues me ha redimido. Pero ¿qué relación hay entre la redención y la aflicción? El hecho es que sin un peligro, el hecho es que sin un adversario o aflicción, no puedes experimentar redención o salvación. El ser redimido es que te sacó de algo peligroso, de algo aflictivo. No puedes experimentar redención o salvación si no hay lo anterior. Dicho de otra manera, quien no está en peligro no requiere salvación. Si no sientes un peligro, no hay de qué salvarte. Y creo que estos 4 ejemplos ilustran, y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esto, ilustran la redención de Cristo por las almas ahora. De manera clara hay que entender algo. El texto está hablando de aflicciones físicas. Y después vamos a buscar entendimiento en eso, cómo se aplica a los aspectos espirituales y no solamente físicos. Pero aquí vemos en primera instancia aflicciones físicas. La primera, como mencioné, hambre y sed, porque estaban en medio de un desierto. Es fácil perderte en el desierto porque hay pocos puntos de referencia. No vas y ves una montaña y dices voy a caminar hacia esa montaña, sino que ves solamente dunas y más dunas, si es de ese tipo, o si no es plano, y no hay un punto de referencia hacia dónde ir. Es fácil perderse. Eso conduce a los errantes a una alta probabilidad de muerte por deshidratación o inanición. Quiero que recuerdes que lo que sucedió es que fueron atacados por los babilonios, fueron llevados cautivos y otros huyeron para no ser asesinados. Y al huir por donde pudieran, algunos tomaron el camino del desierto. Quizá intentaban llegar a Egipto, que era un lugar muy común en donde ellos buscaban ayuda.
Pero el camino de Egipto estaba siendo perseguido también por los adversarios. Querían matarlos a todos o apoderarse de todos. Entonces es muy probable que tomaron otras sendas, como haya sido. El punto es que mira el verso 4. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, no daban con bola, como decimos nosotros. Se perdieron literalmente. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Yo creo veían a sus mujeres y a sus hijos, y quizá, como he dicho antes, muchos de ellos muriendo en el camino. Hermanos, en la actualidad, ¿cuántos no mueren? No por picaduras de animales, sino por falta de agua. Mueren por sed y hambre. Los que intentan llegar a lugares y cruzar desiertos porque llegan a extraviarse. Porque no llegan al lugar que ellos pensaban. Recordamos, esto nos hace recordar al Israel cuando cruzan el desierto, Dios los conduce. Y aunque Dios los iba dirigiendo, la intención de Dios fue llevarlos a un punto de desesperación. Al grado que en la desesperación decían no tenemos agua y pensaban regresarse a Egipto. O la otra, vamos a matar a este líder y que alguien más nos regrese a Egipto, y querían apedrear a Moisés y Aarón. Dios los llevó al límite de su confianza propia. Dios los llevó a la desesperación. Dice el verso 5 que su alma desfallecía en ellos. ¿Qué significa esto? Implicaba desmayar el alma, es decir, estaban a punto de morir. Pero dice el verso 7, léanlo ustedes por favor. ¿Qué hizo el Señor en el verso 7? Adelante. Y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Providencialmente les condujo a recibir ayuda y les permitió a la postre regresar al final a su tierra, como son los que ya regresaron a Israel. Pero recuerdan aquellos que estaban en el desierto, cómo al final dieron con una ciudad. ¿Y quién fue el que hizo esto? Fue el Señor. Al regresar ahora, después de 70 años, muchos de ellos regresan a su ciudad, regresan a su tierra, quiero decir, y decían, Dios es bueno. Estuve a punto de morir en el desierto y Él me libró. Y Él me condujo. Algo muy práctico, ¿no? Es verdad que podemos pasar por situaciones como estas y muchas veces ni siquiera darnos cuenta que fue Dios, no que, ay, qué buena suerte, pasó algo y todo salió bien, sino que ellos entendían que fue Dios. Ellos comprendían que era el Señor el que les había permitido eso, al punto que ahora estaban en su tierra después de 70 años y decían, Dios es bueno. Pero al hablar de esto, y como yo les dije, pensar en la redención en Cristo, quiero que pensemos en estos dos problemas, la sed y el hambre espirituales. No físicos como tal. No quiere decir ni nos manda la Escritura que debemos saciar la sed y el hambre de todo el mundo, porque el Señor dijo a los pobres siempre los tendrás. Eso va a ser una labor que no se va a lograr. Pero cuando hablamos de hambre y sed espirituales, hay que entender que estos son sus más grandes problemas del hombre. ¿Y sabes quién es el que produce el hambre y sed, así como el Señor los llevó por el desierto? Es Dios, quien lleva a la gente al punto de tener necesidad espiritual. Acompáñame conmigo al a Amós, lo leí para atrás, a Amós capítulo 8, verso 11. Fue una excusa porque ni siquiera al leerlo para atrás dice lo mismo, pero vamos a Amós capítulo 8, hermanos. Verso 11, por favor. ¿Ya lo encontraron? Joel, Amós. ¿Ok? ¿Listos? Por favor, lean ustedes versículo 11 del capítulo 8 fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. Y luego explica, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Y qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo llevó a cabo el Señor? Bueno, no mandó profetas. Dejó de enviar quien hablara en el nombre de Jehová.
Dejó que nadie pudiera proclamar la palabra de Dios durante 300 años o más. Y cuando Cristo regresa, la pregunta es, ¿todos estaban hambrientos y sedientos? Bueno, la realidad es que no. Muchos de ellos se habían creado su propia religión. Habían creado sus propios métodos para estar bien con Dios. Habían intentado arreglar sus vidas y se sentían justos en sí mismos. Pero cuando el Señor viene, en ese tiempo, había quienes realmente deseaban oír la palabra de Dios. Dios es el que produce hambre y sed espirituales. Sentir necesidad espiritual, hermanos, es algo bueno. Pero que la verdad es que no todos lo experimentan. Así como el Señor fue bueno para los que fueron redimidos del desierto y traídos después del exilio, también sabemos que hubo muchos que murieron en el desierto y no fueron saciados de hambre y sed naturales. Debemos entender que no todos tienen y experimentan esa misma necesidad. En Juan 6:35, escúchame, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no me creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. Es decir, que de esa gente habría quienes tendrían necesidad. ¿Y qué sucedería? Buscarían ansiosamente, como alguien que está en el desierto a punto de morir, pan y agua. ¿Y a quién van a encontrar? Solamente al único pan y agua que existe, que es Cristo. Es bueno sentir esa necesidad. Yo quiero que pienses en cómo el Señor te redimió a ti. ¿Recuerdas cuando produjo una necesidad espiritual de Él? Una necesidad espiritual, una necesidad tan profunda que buscabas quién pudiera llenar ese hueco. Como dije, no todos tienen o experimentan esa necesidad. Ahora, necesito ir rápido porque son varios ejemplos, pero ¿cómo podemos contribuir para producir esa necesidad? Por ejemplo, la Escritura dice que vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué implicaciones tiene eso? Le dijo a la iglesia, a los creyentes. Bueno, la sal sirve para preservar lo que está corrompiéndose y este mundo se está corrompiendo. Pero la sal produce sed. La sal produce sed. Y cuando alguien ve a un redimido, alguien dijo por ahí también, ¿verdad?, que no hay que comer pan frente a los pobres. Bueno, yo diría lo contrario. ¿Quieres colaborar en la sed y hambre espiritual del mundo? ¿Quieres producir en ellos, que el Señor produzca en ellos sed de Cristo? Que vean nuestras vidas y que puedan decir, yo quiero lo que éste tiene. Yo quiero ser como éste se ve que es. Yo quiero la paz que Él tiene y que yo no puedo encontrar. Creo que cuando el Señor nos manda a ser sal, implica que nuestras vidas, al ser modeladas delante de este mundo, pueda producir necesidad de redención. Necesidad de Cristo. El Señor los redimió del desierto. A los que tuvieron sed y hambre, Él les proveyó en el desierto. Y a los que tienen sed y hambre y vienen a Cristo, no serán echados fuera. Una segunda aflicción, ¿qué relación tiene la aflicción con la redención? La segunda aflicción, prisiones y esclavitud. Regresa conmigo al Salmo, que es nuestro texto base, 107. Salmo 107, y mira lo que dice los versos 10 al 12. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria. Has de notar ya conmigo que este es un tercer párrafo, estrofa del canto. La primera es den gracias al Señor. La segunda explica a los que vagaron por el desierto. La tercera estrofa habla de los prisioneros, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Algunos en el exilio, desde el primer día, vivieron prisioneros de sus enemigos.
Ahora, en el texto dice, ¿cuál fue la razón de haber caído en miseria y en cadenas? Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Todos en el exilio supieron que la razón de esto era el cumplimiento de las profecías dadas por Jeremías, por Isaías, por Amós. Se estaban cumpliendo porque ellos eran rebeldes. No fue algo circunstancial, no eran inocentes. Ellos vivieron en el exilio prisioneros por desobedecer la ley y no escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué el hombre vive en pecado? No quiero adelantarme aunque ya lo estoy haciendo. ¿Por qué el hombre vive en pecado y por qué vive prisionero de sus pecados? Por la misma razón. Porque no quiere nada con Dios, ¿cierto? Ahora, hay dos casos interesantes históricamente en Israel acerca de personas que fueron aprisionadas y muy relacionadas. De hecho, uno era tío del otro, pero sus situaciones fueron muy diferentes. Ve conmigo a 2 de Reyes, capítulo 24, por favor. Lo que sucedió con cada uno, podríamos decirlo así. Uno fue redimido y el otro no. Y uno era tío del otro. 2 de Reyes 24, mira lo que dice versículo 8, por favor. Voy a leer ahí del 8 al 12. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Es decir, era de la nación de Judá, la última nación que quedó. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Y mira el 9. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. Su padre era Joacim. Ahora, mira lo que dice, por favor, versículo... voy a seguir leyendo. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén. La ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8 de su reinado. Nabucodonosor sacó a todos de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro de Salomón, rey de Israel, que había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho, ya lo había profetizado, que esto iba a suceder. Ahora, ve conmigo al verso 17 al 20. ¿Ok? Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Aunque no se explica profundamente, cuando el rey ponía a otro como gobernante, este otro era alguien que se había puesto de acuerdo con él en decir, ok, yo voy a hacer lo que tú digas. Yo te voy a mandar impuesto, yo voy a estar a tu servicio. Entonces lo pone el rey confiando en que este hombre va a ser una extensión de su gobierno. Matanías le cambian el nombre a Sedequías. Ahora, sigo leyendo. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim, el papá de Joaquín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea hasta que los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El pacto que había hecho lo incumple Sedequías, se rebela y entonces regresa el rey de Babilonia con su ejército contra Jerusalén. Ve conmigo a Jeremías capítulo 52. Jeremías está narrando previo al exilio, previo al ataque y posteriormente al ataque de los de Babilonia. Y mira lo que dice, por favor, Jeremías capítulo 52, verso 31. Vamos a pensar en Joaquín. Recuerda, estamos hablando de los prisioneros. 52, 31 al 34. ¿Listos? Mira. Y en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, es decir, ya no está Nabucodonosor, en el año 1 de su reino,
favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿Cuántos años pasó Joaquín en cadenas de prisión, en oscuridad? Según este texto, 37 años. ¿Cuánto fue el tiempo de exilio? 70. 37 años estuvo en la cárcel y lo saca este nuevo rey. Le habló amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre, a partir de que lo sacaron de ahí, en la presencia del rey todos los días de su vida, y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Joaquín, como se entregó voluntariamente, un día el Señor, bueno, no fue por eso, pero no fue asesinado, y después es sacado de la cárcel. Debo afirmar que esto no dice la Escritura, pero creo que durante esos 37 años llegó un punto en que el Señor lo escuchó y lo redimió de las cadenas y rompió las cadenas de bronce, dice, y lo liberó. Pero mira el caso de su tío, Matananías, Sedequías. Nota por favor en mismo Jeremías capítulo 52, pero ve el versículo 9. 52:9. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Amad, y ahí él lo sentenció. Recuerden que él se rebeló contra Nabucodonosor. El rey de Babilonia degolló a sus hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después, lo último que vio, hermanos, fíjense qué crueldad, ¿no? Lo último que vio fue a sus hijos desangrarse frente a sus ojos. Y después le saca los ojos a Sedequías. Y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce. Misma frase que dice Salmo 107. Él rompió las cadenas de bronce. Lo ató con grillos de bronce, lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Él no fue redimido de la cárcel. Y aunque estoy yendo más allá de lo que el texto dice, si es cierto lo que dice el Salmo 107, alaban al Señor los que fueron redimidos de sus aflicciones, cuando el Señor les respondió después de haber clamado a Él. Y al caso de Sedequías, él no fue redimido. Ahora, el Señor también entonces los liberó de la prisión. Regresa conmigo al 107. Los libera de la prisión de esclavitud y a muchos de ellos los trae del exilio. Mira lo que dice el versículo 14 al 16. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira el 16. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Ahora, vemos aquí cómo algunos del exilio fueron prisioneros, y es a lo que esta estrofa en el Salmo se refiere, cómo el Señor los liberó. Pero como dije, hablamos de la redención y queremos hablar de la redención en Cristo. La esclavitud y prisiones de oscuridad es en realidad la condición de los pecadores. Yo no sé qué sucede cuando personas que se dicen cristianas no pueden recordar la aflicción y el momento de su redención. Esto debe ser preocupante. Porque en realidad lo que vemos aquí es que la prisión de oscuridad, la esclavitud, la sed y el hambre son las características de los pecadores. Y es de alarmarse cuando alguien dice, no, pues cuando vine a Cristo, pues ¿qué cambió? Solamente cambiaste la rutina del domingo. Todo sigue igual. ¿Qué redención? ¿De qué redención puede hablar una persona así? Si no hay nada de donde el Señor me sacó. Nota que la manera en que lo explica el salmista es dramática.
Son situaciones de aflicción tan profunda que cuando eres liberado de eso es como simplemente, ¿qué diferencia? Pero no hay diferencia. ¿Qué está pasando? En caso de que no haya diferencia. Hay que entender que Cristo vino a liberar, y así lo llama él mismo, de la esclavitud de las tinieblas. Dijo que él era la luz del mundo. Ve conmigo a Lucas capítulo 4, verso 16. Y si no alcanzamos a ver todos los aspectos de aflicción y redención, está bien, lo continuamos la próxima semana. Pero mira por favor Lucas capítulo 4, 16. Quiero leer este pasaje. Y mira lo que sucede en esta narrativa de la vida de Cristo. Jesús llega a Nazaret, ha iniciado su ministerio, donde había sido criado. Y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito. Antes de leer, quiero que comprendas que el Señor ya comenzó a ser famoso. Ya había comenzado a correr la hora también, el reloj de su muerte. Y entonces regresa donde lo vieron crecer. Hay una sinagoga en Nazaret. Y era donde se congregaba desde que era niño. Lo conocían perfectamente. Han oído que ha hecho cosas milagrosas. Entonces le dan el privilegio de ser el lector de la ley y el que puede explicar algo de la ley, y querían saber qué iba a decir. Abre el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, el que se les dio, él busca la parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, es decir, me ha enviado. Él es el que ha sido elegido. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, dice, a los que están en oscuridad, ¿recuerdas? Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lee estos textos y viene su explicación. Intencionalmente se detiene en una porción, la porción donde luego explica las victorias físicas que llevaría a cabo el Mesías. Esas ya no las lee, sino que se queda en la parte que él vino a hacer de manera espiritual también. Es decir, la liberación de Israel de todos sus enemigos. Eso lo deja, lo omite, porque quiere explicar lo siguiente, verso 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué es esto? Yo he venido a liberar a los que están en esclavitud. La condición de esclavitud y tinieblas es la condición de todo ser humano, porque está en pecado. Así como Sedequías, atado, ciego y desesperado hasta que se muere, esa es la condición del hombre en pecado. Nada más que recuerda que a causa de su mismo pecado no puede ver su condición tan clara como es. Pero lo que sí quiero decir es que cuando el Señor redime a alguien es porque esa persona se da cuenta de que está en esa condición. Jesús les respondió cuando hablaba a los fariseos: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Oye, hermano, no es como de que, arraigo domiciliario, en el cual estás en tu casa, ¿verdad? Y nada más como en la pandemia, pues puedes hacer todo, pero estás en tu casa. Aquí está hablando de una condición de prisión, desesperación y angustia, de la cual el Señor te liberó. Y la pregunta es, ¿te acuerdas? ¿Realmente te acuerdas? Y si es así, entonces puedes tú, como redimido, decir: gracias, Señor, porque eres bueno, tan profundamente que tu vida va a ser un proclamar constante de gratitud en obediencia.
Jesús al salvarnos, al redimirnos, es el que nos saca de las tinieblas y dice Colosenses 1:13 que nos pone en su reino. Pero hay algo bien interesante aquí. A su vez, nos llama a hacer lo mismo por otros. El Salmo 107 los llama moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Lo leímos hace un momento. Ahora, cuando Pablo se presenta, o Cristo se presenta con Pablo, ve conmigo a Hechos 26, por favor. Si tú puedes decir conmigo, yo he sido liberado de mi esclavitud en el pecado. Yo lo sé, yo experimenté la redención en Cristo. Mira por favor lo que dice Hechos 26, cuando Pablo se topa con Cristo, y mira lo que le dice en el versículo 15 al 18. Pablo está aquí narrando ese evento, y mira lo que dice. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él ya había ascendido, ya había muerto y resucitado. Ya estaba en su trono, pero se le presenta. Pero levántate, le dice Jesús, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor lo siguió instruyendo a lo largo de 3 años. Te rescataré del pueblo judío y te rescataré de los gentiles, a los cuales yo te envío. Nota el 18. Para que les abran los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. ¿Cuál era la labor del apóstol Pablo? La labor del apóstol Pablo era liberar prisioneros y hacer ver a los ciegos. ¿Literal? No, los prisioneros en pecado, ciegos en pecado. Y debo decir esto, hermanos, esta sigue siendo nuestra labor, la labor nuestra como creyentes, como redimidos. Tenemos el trabajo a la par, al lado del Señor, de abrir los ojos de los ciegos y liberar a los que están prisioneros en sus pecados. ¿Por qué? Dice la Escritura que ahora nosotros somos luz en este mundo. Hermanos, podemos decir, el Señor me redimió, yo le voy a alabar toda mi vida. Eres puesto para liberar a otros. Somos puestos para proclamar el Evangelio y hacer ver a los que no se dan cuenta de su condición. Hay que predicarles el Evangelio hasta que el Evangelio logre algo en ellos. Desesperación, angustia. Porque como veremos, si Dios permite, más adelante, no sé cuándo, solo cuando alguien tiene una profunda angustia, va a clamar al Señor y el Señor lo va a liberar. Y se van a llamar, como tú y yo, redimidos por Cristo. Hermanos, la condición, la necesidad, quiero que veas la necesidad de aflicción para que haya redención. Tú lo experimentaste, solo piensa un poco hacia atrás. No estoy lavándote el coco ni diciendo debes de pensar que sí sucedió. Tú debes de saber que te sucedió. Pero no hay redención si no hay angustia. Y eso es lo que hace el Evangelio de Cristo cuando lo predicamos. Y voy a terminar con esto y dejar pendientes las 2 que nos faltan. Pero esto es lo que sucede con el Evangelio de Cristo. Dice la Escritura que cuando el Espíritu ha venido, su labor es convicción. Y yo te he explicado algunas veces que convicción significa aprisionar a alguien en un pensamiento. Cuando tú predicas el Evangelio, tienes que orar que el Espíritu Santo haga que esa persona se sienta necesitada, sedienta, hambrienta, prisionera, ciega, para que clamen al único que los puede ayudar y puedan ser liberados. Hermanos, los redimidos debemos alabar al Señor porque experimentamos esa angustia, pero experimentamos su liberación. ¿Esto es así en tu vida? Si es así, hermanos, ahora somos luz, ahora somos sal, ahora necesitamos alcanzar a los que están en esa condición. El Evangelio es el medio
para que la necesidad sea vista y entonces la redención se pueda manifestar. Continuaremos, si Dios permite, la próxima semana. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco, Padre, por tu redención. Estos hombres que leemos en el Salmo 107 experimentaron liberación física de esas circunstancias. Y quizá ninguno de nosotros hemos pasado por un desierto y estado en situaciones, o quizás sí, de muerte por hambre o sed. Quizá nadie ha estado en un calabozo o prisión. Pero lo que sí podemos entender y aplicar correctamente, mi Dios, es que esa es la condición de nuestras vidas cuando estamos en pecado, cuando estamos en muerte espiritual. Pero fue a través de tu evangelio que alguien más nos modeló o nos predicó, que nos hiciste darnos cuenta de la profunda necesidad que tenemos de liberación. Y como veremos más adelante, no fue sino hasta que clamamos por misericordia que tú nos redimiste, pero no nos echaste fuera. Mi Dios, ¿qué esperamos de los demás? Hemos sido redimidos y a veces esperamos que los demás sean cambiados simplemente por un esfuerzo de cambio moral. Lo que necesitan es oír el evangelio. Lo que necesitan es caer en desesperación porque necesitan un Salvador. Te ruego que no seamos negligentes y prediquemos tu evangelio. Y te ruego que podamos alabarte como es digno de tu nombre, porque nos has redimido. Tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Pues